Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 1 de octubre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envió solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con indecisión en medio de expectativa por datos de empleo de hoy, en este caso, era de mañana, y datos económicos mixtos en Europa y Asia. Continúa entonces la expectativa por los datos de Estados Unidos, el tema de ascenso en tasa de interés sigue en pie, las protestas en China también, y pues lo que ha sido Siria también continúa con su desarrollo normal, lo que ha generado que básicamente los inversionistas no tengan razones para comprar con mucha fuerza, tampoco para vender, porque los datos económicos siguen siendo relativamente sólidos, y eso ha generado bastante indecisión en los mercados internacionales. Colombia, por su parte, la presión continúa. Un fuerte descenso en el precio del crudo en el día de ayer, que si bien estaba negociando con algo de tendencia alcista, rompió durante la jornada y se desplomó hasta los 91, y eso generó que las petroleras perdieran fuerza en nuestro mercado y arrastraran la mayoría de las acciones. Entonces Colombia continuó bajo sesgo bajista junto con economías emergentes de la región. En cuanto a los datos económicos del día de ayer, confianza del consumidor de Estados Unidos para septiembre baja de 92.486, el mercado esperaba un ascenso a 92.5. Este descenso en confianza no es crítico, no es grave, pero pues sí está en línea con una política monetaria de tasas en ascenso relativamente lenta. Y el PMI manufacturero de Chicago también retrocedió en septiembre de 64.3 puntos a 60.5, el mercado esperaba 62 puntos. Y los precios de vivienda fueron los que sorprendieron con caída en julio de 0,5%, lo que hace que el ritmo de crecimiento de precios 12 meses bajara de 8,1% a 6,7%, lo cual sigue justificando que las tasas de interés deberían subir de manera lenta. Hoy tuvimos también datos de empleo que continúan una recuperación normal, lo que sí sigue diciendo vamos con ascenso en tasa, pero tasa lenta, lo cual debería estar haciendo ya que el mercado replanteara un poco el tema de seguir fortaleciendo el dólar en estos niveles a los cuales nos encontramos. Hay posibilidad de que ya empiecen a aparecer algunos pro venta de dólar. No obstante, pues el mercado aún sigue bajo esos niveles hasta que no rompa resistencias claves o soportes claves, no tendremos ese panorama, pero ya posiblemente empiezan a ser difícil el avance del dólar en próximas jornadas. Probabilidad de tasa Fed sigue incrementándose para abril. Abril parece ser el mes indicado para los ascensos, aunque miembros de la Fed que dicen junio, abril sería el mes clave para los ascensos en tasa Fed. No hay cambios por ahora importantes. Ya vamos a ver qué pasa con los datos de la semana. El VIX continúa sobre los 14.5. Recuerden, hasta que no pase los 14.5 el panorama de indecisión y de temor en los mercados se mantiene. Así que por ahora la cautela sigue siendo el común denominador, pese a los datos y expectativa y algunas medidas monetarias en China, lo que son los índices europeos continúan bajo presión, así que el mercado sigue bajo senda pesimista. Estaremos atentos a ese 14.5 a ver si logra algo de tranquilidad. Y el pesimismo sigue en Asia, en la indecisión y por medio de protestas y panorama económico mixto. Aunque los reguladores en China permiten mejores condiciones de tasa para adquisición de segunda vivienda, China tiene una restricción que para primera vivienda se tienen unas condiciones. A partir de la segunda vivienda, o para la segunda vivienda las tasas eran más altas, digamos que esto incentivaba o evitaba la especulación en el mercado de inmuebles, pero ante la debilidad última, recuerden que China ha sido gran parte del problema de los commodities en jornadas anteriores junto con la fortaleza del dólar, y es que China viene desacelerando su ritmo de crecimiento. Se han dado durante las últimas semanas medidas que han sorprendido el mercado de mayor liquidez, de darle liquidez a la economía, y otra vez, la tercera vez que lanza algún tipo de medida para ayudar a la economía, y es que permite mejores tasas de adquisición para la segunda vivienda. Esta medida fue adoptada, la última vez que se vio fue para afrontar la crisis del año 2008. Así que el mercado también tiene de forma implícita la expectativa de una desaceleración significativa en China. Esos temores están ahí, por eso los emergentes hemos sido los más afectados y el mercado parece no estar creyendo a las políticas monetarias expansivas de China. El PMI manufacturero de China para septiembre se mantiene en 51,1 puntos, en línea con estimado por el mercado, muy cerca del 50. Recuerden que el 50 por debajo de 50 ya es desaceleración. Y el PMI manufacturero de Japón también se mantiene sin cambios en septiembre en 51,7. Para la zona euro, el PMI manufacturero se revisó a la baja de 55,53. Recordemos que la debilidad se mantiene en la zona euro. El mercado sigue esperando más estímulos
por parte del Banco Central Europeo, porque Europa sigue bajo presiones de deflación y hasta que no se vea un panorama de demanda más claro, pues el mercado seguiría con cautela, aunque tarde o temprano los estímulos monetarios tendrán su efecto, al igual que lo hicieron con la economía de los Estados Unidos. Europa entonces inicia con descensos en medio de panorama de cautela por panorama de deflación en la zona, no obstante con esa fuerte debilidad del euro, pues en el mediano plazo, eso no lo ve el mercado ahorita, se verá un poco más adelante, pues el panorama de exportaciones y crecimiento podría mejorar para la zona euro. Importante también el mapa China. Cuanto mercado colombiano continúa con buen desempeño, la tasa de desempleo local baja a 8,9% en agosto, el desempleo urbano baja a 9,5%, continuamos con mejora en panorama de empleo. Celsia informa sobre pérdida del cargo por confiabilidad en Porvenir 2. Esto es una operación donde Celsia va a comprar esta generadora y básicamente al perder el cargo por confiabilidad porque se retrasó el proyecto, pues tendrá que reajustar el precio, nos informa o en el informe presentado ante la Super comenta que efectivamente se van a hacer los reajustes relacionados con el precio. No lo impacta directamente a él, lo impacta directamente a la compañía que vende Porvenir 2 y pues digamos que de todos modos sí baja un poco las proyecciones de crecimiento de ingresos. Bueno, digamos que no es una información que cambie de forma sustancial el panorama futuro. Sí hay demoras y sí puede generar algo de presión bajista, pero por ahora la tendencia del mercado es mucho más con base en el panorama de riesgo internacional. Y la gasolina sube 21 pesos en octubre. Si bien tenemos descenso en la cotización del precio del petróleo, el aumento en la cotización del dólar ha mitigado ese impacto, o sea, la gasolina no baja por la caída en el precio del petróleo, sino por el aumento en dólar que opaca el descenso en el precio de la gasolina. Datos del día, 7:15, Estados Unidos crea 213.000 empleos privados durante septiembre. Esta cifra fue superior a los 200.000 esperados por el mercado. Si bien es muy buena la cifra, pues no es exageradamente alta, es una buena cifra de crecimiento con señales de una economía sana que ya no necesita tanto estímulo, pero la pregunta es qué tan rápido vamos a subir la tasa de interés, así que posiblemente ya la fortaleza del dólar tenga que empezar a frenar. No sabemos si exactamente lo van a hacer hoy, faltan igual más datos, pero en cierto modo creería que ya es muy probable que los vendedores empiecen a aparecer en dólar, aunque el público todavía sigue ahí comprando, por eso se genera el movimiento de euforia y darle la vuelta al público es un poco complicado, a ratos necesitan más fundamentales, incluso los de ayer no generaron mayor impacto. 8:45 tenemos PMI manufacturero de Estados Unidos, a las 9 de la mañana ISM manufacturero de Estados Unidos, gasto en construcción también, seguimos con importantes datos y variación semanal de inventarios de crudo. No se descarta que los inventarios de crudo continúen con algo de descenso y vamos a ver si eso le da soporte a los 90. En caso de ascenso en los inventarios de crudo, estamos en una zona de soporte, romperse podría continuar con los descensos, ya lo miraremos. Hoy le vamos a dar un extra de atención a la variación semanal de inventarios de crudo porque estamos en niveles importantes y la tendencia sigue siendo bajista, así que el mercado posiblemente vea con mayor importancia la publicación de estos inventarios para la jornada del día de hoy. Y durante el día se conocerán las ventas de vehículos que continúan con crecimientos de 2 dígitos para algunas compañías que han reportado. Así que continúa el buen dinamismo de la demanda en los Estados Unidos. Mañana tendremos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, órdenes de fábrica de Estados Unidos y tendremos situación de empleo e ISM no manufacturero de Estados Unidos el viernes. Seguimos con datos importantes. Así que en términos generales, los mercados internacionales mantienen indecisión en medio de panorama económico mixto y expectativa por datos económicos de Estados Unidos. La indecisión sigue siendo el común denominador en los mercados internacionales. No son capaces de tomar aún tendencia, mientras que el mercado local tampoco ha podido encontrar fuerza de compradores. Recuerden, las resistencias de corto plazo no han podido romper esos niveles y los vendedores siguen. Ya estamos llegando a zonas de soporte importante. Vamos a revisar cuáles son esos soportes donde no se descarta la presencia de compradores. Vamos que nos dicen las gráficas. Dow Jones completa 1, 2, 3, 4 jornadas en la zona de indecisión de 17.200, 16.900. El panorama podría continuar con indecisión. Vamos a ver cuando haya un movimiento fuerte que nos dé una luz sobre la tendencia. Por ahora el comportamiento lateral empieza a ser el común denominador para el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, tenemos el 3.950 como la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de los 3.950, aún hay posibilidad de descensos. Ayer trató de recuperar algo de terreno, pero tendrá que pasar los 9.50 para cambiar de sesgo a sesgo alcista. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima fue fuertemente golpeado en el día de ayer por el descenso en los commodities
y serán los 16.400 los que permitan algo de repunte. Ya el mercado está entrando un poco en pánico después de tanta caída, llegando a soportes importantes también para el IPSA, y el dólar empezó a registrar comportamiento de indecisión, sigue aguantando los 2020, bajamos un poco a los 2016, la zona de soporte. Si bien trató de romper los 20, se recuperó. 2016 será el soporte. Mientras esté sobre 2016, hay posibilidad de oscilar 2016, 2030, 2040 como resistencia. Solo perdiendo los 2016 habría algo de sesgo bajista. Si bien el dólar puede continuar con los ascensos, no se descarta que en zonas altas puedan aparecer vendedores de dólar. Y en cuanto al WTI, este fue el descenso del día de ayer. Inició con tranquilidad, con tendencia alcista, pero a medida que avanza la jornada, de un momento a otro se desplomó. Este desplome fue muy parecido al vencimiento del mes anterior, que también hubo un descenso fuerte. La clave acá será en los 90,50, este mínimo 90,50. Hoy atentos a inventarios de crudo 930. Si él logra romper de nuevo los 93.11, anula esta vela gigante, esta caída, y podemos volver a sesgo alcista. De lo contrario, será una resistencia importante. Si hay ruptura de los 90.50, el descenso puede continuar hacia la zona de los 86. Importante entonces los 90.50. Hoy atención a inventarios de crudo, volatilidad muy alta en el petróleo. Digamos que el mercado se siente, rompe la tendencia en el día de ayer y descendió con mucha fuerza. En cuanto al euro, continúa en estos momentos, está negociando a 1.2610, trató de fortalecerse un poco, pero pues ya se nota el pánico en las últimas jornadas, viene demasiado extendido. Estados Unidos ha mostrado algo de debilidad en los datos, siguen siendo buenos, pero pues ya en cierto modo se ha descontado gran parte del ascenso en tasa de interés, así que no descartamos que empecemos a llegar a una zona en donde empiezan a chocar compradores y vendedores, solo superando los 26.50 los compradores tomarían control del activo. Vamos con nuestro mercado, que continúa con el descenso, no ha podido pasar los 1690 y seguirán siendo resistencia a los 1690. Solo hasta que supere los 1690 hablaríamos de un rebote técnico. Por ahora se acerca al 1650, 1640, es la zona de soporte de promedio móvil de 200 periodos. En esta zona no se descarta algo de compradores que aparezcan, es un soporte muy fuerte, pero simplemente para un rebote técnico dentro de tendencia bajista. La tendencia de nuestro mercado claramente es a la baja, donde el 692 y 705 será la nueva zona de resistencia. El descenso del día de ayer, y si hay mayores descensos, nos deja esta zona como una zona de resistencia muy fuerte, en la que protegería ahora la tendencia bajista. Continuamos bajo presión, 650, 640, siguiente zona de soporte. En promedio móvil de 200, siguiente nivel está entre el 580 y el 610, 580 y 610. Recordemos el cuchillo cayendo. Por ahora las velas no demuestran que los compradores tengan la fuerza y han cedido terreno en el día de ayer. 1693 la resistencia. Vamos con Banco de Bogotá. Con mucha volatilidad trató de llegar a los 72, pero no lo pasa. Recuerden que los 72 es la resistencia. Esto pasa cuando tenemos no mucha liquidez en el activo. Y por ahora la zona de soporte sigue estando entre 70 y 69. Es la zona de soporte y están apareciendo levemente compradores. No obstante, la tendencia ya es bajista. MACD ya cambia de dirección. El RSI ya nos muestra la fuerza de los vendedores. Y mientras esté por debajo del 72, la tendencia sigue siendo bajista. 69, 70 la zona de soporte por ahora cercana para Bogotá. BBC perdió fuerza en el día de ayer y de hecho rompió los 24. Con esa ruptura de los 24 cambia el sesgo bajista 24.30. Mientras esté por debajo de los 24.30 hay posibilidad de sesgo bajista con soportes en la zona de 23.40 y 22.60. Importante los 24.30 ahora como resistencia. Tendrá que superar 24.30 para volver a la zona de resistencia a los 25. 24.30 la nueva zona de resistencia para BBC. 24.30. Celsia. Con noticias, acá me dicen que el cierre de BBC está mal, cerró en 24.5. Recordemos que la plataforma contempla únicamente los cierres que marcan precio. Eso es importante tenerlo en cuenta. 66.000 VRs del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. 6.230 será la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de 6.230 la presión sigue siendo bajista. Soportes en 6.000 y 5.900 las zonas de soporte. Continúa entonces la presión a la baja, 6.230, hasta que no lo superen no lo podríamos hablar de un pequeño rebote.
Por ahora simplemente continúa la presión bajista, la resistencia de 6.230, soportes en 6.000, 5.900 donde está el promedio móvil de 200 periodos. La tendencia sigue siendo bajista, simplemente nos acercamos a zonas de soporte. Cementos Argos con mucho volumen intentó recuperar terreno en el día de ayer, igual los 11.000, 11.100 siguen siendo la zona de resistencia, 11.200, 11.200. Hasta que no lo supere no podemos hablar de una tendencia alcista, simplemente un rebote dentro de tendencia a la baja. Esto es lo que pasa con el promedio móvil de 200, es un nivel de soporte fuerte que puede generar con alta probabilidad un rebote en las acciones. Ya la ruptura del promedio móvil de 200 hablaríamos de un cambio a tendencia bajista de largo plazo. Por ahora, mientras esté sobre los 10.600, hay posibilidad de avanzar hacia los 11.200. Solo superando esos niveles hablaríamos de un sesgo más alcista. Ahí está la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. De lo contrario, si perdemos los 10.600, el descenso puede empezar de nuevo hacia los 10.000 como nivel psicológico de soporte. Iríamos contra ese nivel. Cemex Latam Holding también intentando recuperar terreno. En el día de ayer las de construcción, 18.600 es la resistencia. Si no la pasa, simplemente fue un rebote y la tendencia bajista continuaría hacia los 16.900, 16. Nos acercamos a zona de resistencia, vamos a ver qué pasa con los 18.600. De romperlo, anularía la presión bajista para este activo 18.600. Vamos con Canacol. Fuerte descenso en el día de ayer, venía recuperando, teníamos los 10.080 como el soporte de corto plazo y lo rompe, por lo cual anula la posibilidad de continuar con el rebote. Y la resistencia de corto plazo para el día de hoy será entonces los 9.900. Mientras esté por debajo de los 9.900, la tendencia bajista continúa, cambia el sesgo con la ruptura del 10.080 ayer, 9.400 y 9.000 como las zonas de soporte, solo rompiendo los 9.930. O sea, si el petróleo empieza a tener un sesgo alcista, recuerden que la correlación con el petróleo se mantiene independiente de los fundamentales de la compañía. Por ahora en el corto plazo es la tendencia con el petróleo. Así que si el petróleo logra recuperar terreno y no se descender y él logra pasar los 9.900, habría la posibilidad de volver al sesgo alcista hacia los 10.900. Si el petróleo continúa bajo presión y Canacol no logra pasar los 9.930, el descenso es a 9.400 y 9.000. Recuerden, la volatilidad del activo se incrementa, bandas de Bollinger bastante amplias. Esos son los niveles importantes para Canacol dentro de sus escenarios probables. Con concreto, 1500 sigue siendo la resistencia de tendencia bajista, mientras esté por debajo de los 1500 aún puede volver a 1450 y 1430. 1500 sigue siendo la resistencia de este activo para continuar con presión bajista. Solo superando hablaríamos de poder volver a 1550. Vamos con Corficol. 40.500. Mientras estemos por debajo de los 40.500 aún hay posibilidad de descender a los 39.300, 39 como siguiente nivel de soporte y seguiría el 38.100. 39.300, 39, 38.100 zonas de soporte mientras estemos por debajo de los 40.600, 40.600. Ecopetrol poniendo en riesgo su sesgo de soporte porque no fue alcista. Recordemos que tenía que superar el 240 para poder continuar con el avance. Así que ahora modificamos el soporte de corto plazo, 3.210. Mientras esté por debajo de los 3.210 existe posibilidad de buscar los 3.090, 3.100 e incluso algo de probabilidad de ruptura. Solo superando los 3.210 anularía la presión bajista con resistencia siguiente en 3.310 que toma más fuerza de ese nivel aún como resistencia. El 3.310 sigue siendo una resistencia muy fuerte, toma más fuerza a medida que se aleja el activo. 3.210 la resistencia de corto plazo para el día de hoy para anular el sesgo bajista para Ecopetrol. Empresa de Energía de Bogotá continúa también con sesgo bajista, 1.650 la resistencia, mientras estemos por debajo de 1.650 aún puede volver hacia los 1.560 como la zona de soporte promedios móvil de 200 periodos. 1.560 la zona de soporte, 1.650 la zona de resistencia. Continúa presión bajista hasta que no supere los 1.650. Vamos con el cóndor que sigue de lado entre 1.700 y 1.600. El que rompa primero nos daría una luz sobre la tendencia. No hay tendencia por ahora para construcciones. El cóndor permanece en comportamiento lateral. En cuanto a ENCA, 1340 contra
hasta que no rompa 1340, 1330, no volvería el sesgo alcista. Logra encontrar soporte en los 1240, 1250, recuerden la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Si hay ruptura a los 1250, el descenso puede extenderse hacia los 1140. Mientras se mantenga, hay posibilidad de continuar con sesgo alcista, tendrá que romper los 1330 para continuar con ese movimiento. 1240, 1250, la zona de soporte importante para Enca, que aún mantiene tendencia alcista pese a que la mayoría de activos en el mercado ya han cambiado de sesgo. Sigue aguantando el 545 ETB. Recuerden que si se rompe habría posibilidad de doble techo con descensos probables a 515 y 500. Cambiamos soportes a 515 y 500. Si logra aguantar y romper los 563 puede volver a 580. Solo superando 580 podría continuar con el avance. Estamos en una zona de soporte importante. 545, si aguanta existe aún probabilidad de avanzar al 580 y más, pero si rompe el 545 podría volver la presión bajista a 515 y 500 como zonas de soporte. Vamos con éxito, que se mantiene bajo presión, fuerte descenso en las últimas jornadas, poniendo en riesgo el promedio móvil de 200 periodos. Nivel de 30.300. Mientras estemos por debajo de los 30.300, aún puede descender hacia los 29, 28.600. Solo superando los 30.300 podríamos volver a los 31.400 y 32. 30.300 como la resistencia importante. 30.300. Grupo Argos continúa con indecisión. Vamos a colocar el 23.200 como resistencia de corto plazo y 22.400. 23.200 contra 22.400, el que rompa primero nos daría tendencia en medio de esta indecisión que por ahora mantiene el Grupo Argos. Grupo Aval, ampliamos para la última jornada un poco el rango entre 1.350 y 1.450, consecuencia de la emisión. Generó algo de volatilidad, pero pues parece ser que ya el mercado empieza a recuperar tendencia con el resto de financieras. Mientras esté por debajo de los 1400, aún puede buscar 1350. Si rompe 1400, vuelve a 1450, pero es un escenario de probabilidades muy confusas o muy parejas de 50-50, básicamente por el comportamiento lateral que abrió todo el proceso de emisión. Grupo Sura, los 42 es la resistencia de corto plazo, mismo nivel del día de ayer. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a 40, 38, 37, 300. Solo superando los 42 podríamos hablar de volver a tener sesgo alcista para Grupo Sura dentro de su escenario probable. ISA, los 9500 sirvieron de resistencia en el día de ayer. Recuerden que solo pasando 9500 anularíamos el sesgo bajista. Ayer los compradores aparecieron, pero los vendedores en esa zona están presentes, 9500. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a 9000 y 8800. Solo superando 9500 anularíamos un poco el sesgo bajista para ISA. Vamos con ISAGEN, que continúa por debajo de los 2.800, por lo que la probabilidad de 2.700 aún existe. Solo superando los 2.700 podríamos volver hacia los 2.900. 2.800 como la zona de resistencia que se mantiene para ISAGEN. Vamos con mineros, el oro cotizando en estos momentos en $1.214 la onza. Así que se mantiene el oro, en esa zona de soporte cercano a los 1.200, lo que hace que 3.000 y 2.900 sean los dos niveles importantes para mineros. Si hay ruptura puede volver a sesgo alcista, si hay ruptura del 2.800 podría descender a 2.700. 3.000 contra 2.900 son los dos niveles claves para mineros, que ha perdido bastante liquidez después de tener ese impulso alcista. 28 lo habíamos anulado en el día de ayer, abriendo un poco más de comportamiento lateral, pero con ese descenso cambia un poco el panorama. 28-200 será la nueva resistencia con el descenso del día de ayer. Mientras esté por debajo de los 28-200, aún existe probabilidad de descender a 27-26-900. Importante los 28-200 a 28 como zona de resistencia de presión bajista. Los activos hacia 27-26-800. Vamos con preferencial aval, mismo escenario que la ordinaria, 1450 contra 1360 en comportamiento lateral, continúan los buenos volúmenes, pero por ahora digamos que no hay un panorama de tendencia clara. Los promedios móviles están en la parte media, MACD cerca a 0, RSI cerca a 50, lo que nos denota simplemente un comportamiento lateral. Y Avianca Holding empieza a encontrar algo de soporte. Después de tanta caída aparecen levemente compradores. Si supera los 3.530 hay posibilidad de extender un poco el rebote hacia los 3.620. Igual es un rebote dentro de tendencia bajista.
Para que esto pueda continuar, 3480 es el soporte. Mientras esté sobre 3480, hay posibilidad de avanzar al 520 y 640. Si pierde los 3480, la presión bajista podría continuar. 3480, soporte de corto plazo que podría generar algo de rebote técnico. 3620, una resistencia muy fuerte para Bianca Holding después de la última caída. Bancolombia continúa bajo presión, no ha podido pasar los 29.000, 29.100, solo superando 29.100 podría avanzar a 30, superando 30 ya anularía la tendencia bajista. 29.100, la resistencia a corto plazo, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a la zona de los 28 y 26.800, 28 y 26.800 como niveles siguientes de soporte. Preferencial Carvajal Empaques no marca precio desde el 26, no actualizaremos niveles. Preferencial Cementos Argos, contrario a la ordinaria, van otra dirección, eso es bastante curioso. 10.600 será la resistencia. Mientras esté por debajo de los 10.600 aún puede tocar su promedio móvil de 200 de los 10.200 e incluso los 10.000. Solo superando los 10.600 podríamos tener algún avance hacia los 10.900, igual seguiría siendo zona de resistencia de tendencia bajista por promedio móvil de 40 periodos. Preferencial da vivienda, sigue 30 contra 28 en posible comportamiento lateral, estamos 50% de probabilidad hacia alguno de esos dos niveles, solo la ruptura de los 28 o de los 30 nos daría nueva tendencia, aunque el sesgo por indicadores técnicos, promedios móviles, MACD y demás sigue siendo bajista, 30 contra 28 en corto plazo, de tendencia bajista de mediano plazo. Los 23 serán la resistencia, mientras esté por debajo de 23 aún puede volver a niveles de 22, 21.400 y 21 como niveles de soporte. Grupo Sura con los 41.400 como resistencia de corto plazo, mientras esté por debajo de ese nivel el sesgo sigue siendo bajista con soportes en 38.800, 37.600. Solo superando los 41.300 podríamos hablar de un nuevo repunte a 43.100 como escenario probable. Y llegamos a Pacific Rubiales, mucha volatilidad en el día de ayer, no logra pasar los 35.300, logró asomarse un poco, pero solo pasando ese nivel podría cambiar de dirección. Al no pasarlo, pues simplemente el soporte es 33.400. Sigue 33.400 contra 35.300 en el escenario lateral. Si llega a romper los 33.400, el descenso puede extenderse a 32.100, a 30.600, 32.100, 30.600 o 29. Ya miraremos cuando aparecen compradores. Pero eso sí, solo rompe el 33.400. De lo contrario, puede estar de lado y solo superando los 35.300, 35.300 podríamos tener nuevo sesgo alcista hasta los 38. 37.438. Pero solo superando 37.38 podríamos hablar de un sesgo alcista adicional. Por ahora simplemente sería un rebote técnico. Y para terminar, Valorem, que continúa avanzando lentamente con muy poco volumen, entre 360 y 340 en comportamiento lateral. Así que en términos generales los mercados internacionales siguen indecisos. No saben si irse con buenos datos, con el ascenso en tasa, continúan protestas en China, tenemos Siria, hay bastante indecisión, bastante cautela por parte de los inversionistas. El tema de China parece ser que será clave en próximos meses, el tema de China y su desaceleración, medidas para evitar la desaceleración, vamos a ver si surten efecto o no. Así que la presión bajista continúa solo hasta que rompamos las resistencias de corto plazo, es el escenario más probable, la cautela en los inversionistas continúa siendo el panorama general. Pasemos entonces a las preguntas. No alcancé a escuchar niveles de Avianca. 3.000... Un segundo, no me acuerdo. Los de Avianca fueron últimos, pero hubo muchos niveles en muchos activos y no me acuerdo de todos. Preferencial Avianca Holding 3.480 para poder mantener rebote técnico hacia el 530 y 620 como niveles de resistencia. Pasando 530 podría extender el rebote técnico. Si pierde otra vez el 480, la presión bajista volvería para Bianca. Si Bianca rompe el soporte de 3.480, ¿cuál sería el siguiente nivel? Estaríamos hablando de los 3.300 y 3.180 como los siguientes niveles de soporte. Sería esperable un rebote en Canacol dadas las seguidas caídas. El rebote de Canacol se dará únicamente cuando el petróleo muestre fuerza. Recuerden que por ahora la correlación de Canacol con el petróleo se ha incrementado, así que para el rebote dependerá entonces también de la cotización del precio del petróleo. En temas de reservas está mucho mejor y producción en términos comparables está mucho mejor que las otras dos petroleras que cotizan en nuestra bolsa, pero la correlación de corto plazo es el petróleo y ayer el petróleo tuvo un descenso muy fuerte por el tema de crecimiento en China.
Así que sigan, hoy tenemos inventarios de crudo, es muy importante hacer el seguimiento a ese indicador durante la jornada. 9:30 de la mañana será la noticia. Bueno, y veo que hay pocas preguntas. Recuerden estar atentos a las resistencias de corto plazo. Miraremos en las velas cuando aparecen compradores y toman el control. Mientras tanto, la presión sigue siendo bajista hasta que nos rompamos los niveles de resistencia de corto plazo. Muy buen día entonces para todos.